repartimos los amigos, cómo repartimos los recuerdos. Esa ya fue la de las últimas, ¿no? Sí, esa fue de las últimas. Hola, bienvenidos otra vez a nuestro canal. Para hoy tenemos un video muy interesante porque vamos a hablar de un verbo muy especial, echar, y todas las expresiones que usamos naturalmente con este verbo. Para ser exactos, vamos a hablar de 14 expresiones muy comunes con este verbo, pero primero veamos cuál es el significado del verbo solito. Este verbo significa básicamente lanzar, to throw, ¿sí? Y lo puedes usar en ese contexto y también cuando quieres echar o botar a alguien de tu casa o botar la basura, como sacar afuera. Ahora veamos cuáles son estas expresiones que son muy divertidas y muy comunes y que te pueden ayudar a sonar muy natural y a entender a otras personas cuando las usan. Empecemos. La primera expresión es echar a perder. Esta expresión significa que nosotros permitimos que algo se dañara o dañamos algo. Puede ser muy literal o también metafóricamente. Como así, nosotros podemos echar a perder unas galletas que hicimos mal porque le echamos mucha sal, o podemos echar a perder una relación porque somos muy celosos, psicópatas. Sí, bueno, cualquiera que le eche sal a unas galletas las echa a perder. Sí. Entonces, de alguna manera es muy similar a meter la pata, to screw up. Ahora, también lo pueden usar en relación a una persona que no tiene mucho futuro, que no está haciendo nada con su vida, que está teniendo una actitud destructiva. Esa persona se está echando a perder, ¿sí? Está en una mala dirección y está por muy mal camino. La siguiente es echar de menos, y creo que esta sí la han escuchado y posiblemente la conocen. Significa exactamente lo mismo que extrañar. Sí, to miss someone or something. Entonces pueden decir yo extraño mucho a mi familia o yo echo de menos a mi familia, a mi gato, etc. Entonces es muy fácil de usar, es muy común. Extrañar, echar de menos significan lo mismo. La siguiente, la tercera expresión de nuestra lista es echarse a morir. Un drama, qué tragedia. Echarse a morir es cuando una persona toma una actitud demasiado exagerada, ¿sí? Ante una situación que es mala, ¿sí? No es una buena situación, pero de pronto sufre más de lo necesario. Por ejemplo, si una persona termina una relación y está súper triste y entonces no quiere comer y no quiere pararse de la cama y no quiere vivir, entonces esa persona se está echando a morir, ¿sí? Es una reacción exagerada ante una mala situación, muy dramática. Echarse. Echar los perros. Throw dogs at someone. Contrario a lo que parece, significa coquetear con alguien, ¿sí? Sí. Quieres es tenerlo cerca, no que se aleje. Exactamente. Entonces, to hit on someone es el equivalente exacto en inglés. Entonces, si una persona se te acerca, oye, ¿cómo estás? Bla, bla, bla. Entonces, eso es echar los perros. Esa persona te está echando los perros. No sé de dónde sale esa expresión realmente. No, pero suena muy gracioso. Sí, es muy común además. Él me está llamando porque me está echando los perros, ¿sí? Es decir, está conquistándome o tratando. Próxima en nuestra lista, echar humo. Humo. Entonces, eso es equivalente a estar súper molesto, estar furioso. Si por ejemplo vas por la calle y alguien lanza un balón y te golpea en la cabeza muy fuerte y te enojas como con ganas de matar a alguien, estás echando humo. Echando humo, sí. O en el tráfico también, si estás en un
con un tráfico muy pesado en la hora pico y nadie se mueve y necesitas llegar y tienes rabia, entonces estás echando humo. Es como estás tan caliente de rabia que botas humo. Te estás quemando por dentro. Uh-huh. La siguiente es echar leña al fuego, que significa to add fuel to the fire o to put gas on the fire. Uh-huh. Entonces, si estás en medio de una situación complicada y haces o dices algo que complica más la situación, entonces le estás echando leña al fuego. No es algo bueno para hacer. Dejen que se apague, dejen que se apague. Uh-huh. La siguiente es echar la culpa, que es básicamente to blame someone. Entonces, si yo veo que o pienso que Merly hizo algo que no estaba bien y yo quiero decirle a la gente que ella tiene la culpa, entonces, en otras palabras, yo le estoy echando la culpa a Merly. I'm blaming her. O si tú hiciste algo malo, pero no quieres que nadie sepa que fuiste tú, puedes decir que fue alguien más. Entonces yo le echo la culpa a Andrea. Fue Andrea. No sé. La siguiente expresión es echar un ojo. O un vistazo, o una mirada, o miradita. Este es como el equivalente en inglés de to take a look. Y obviamente puede ser usado igual, como puedes echarle un ojo a esta tarea, a ver si está todo bien, o puedes echarle un ojo a este proyecto, etcétera. Pero también lo usamos para indicar que vamos a cuidar de algo. Por ejemplo, si estamos en un café y yo necesito ir al baño, yo le digo a Andrea, le echas un ojo por favor a mi computador. ¿Sí? Yo le digo a ella que por favor cuide mi computador. O si hay muchos niños jugando, ¿sí? Estamos en el parque, yo le puedo decir a mi vecina, por favor le echa un ojo a mi hijo para que lo cuide, para que esté atenta a. Exactamente. La siguiente es echar una mano, es decir, te cortas la mano y se la echas a una persona. Listo. Y ya. Eso es lo que significa. No, mentiras. Echar una mano significa ayudar. Es un sinónimo de ayudar. Entonces, si yo necesito hacer un trabajo manual en mi casa, como cambiar un bombillo o arreglar algo en la cocina y necesito ayuda, entonces yo puedo decirle a la persona más cercana, ¿me puedes echar una mano? Es como ayudarme. O si, por ejemplo, yo necesito una traducción, ¿sí? O necesito hacer un trabajo de matemáticas, obviamente no sé, entonces yo le puedo decir, Andrea, no, otra persona que sí me puede echarle una mano. Sí, con matemáticas no. Yo no puedo echarle una mano a nadie con matemáticas. La siguiente es fuerte y se siente como una carga muy pesada y es echarse una responsabilidad encima o echarse una persona encima. Sí, esa expresión realmente no tiene un equivalente exacto en inglés. Podríamos compararla a to take on a responsibility, más o menos, pero tiene la connotación de que es una carga para ti, una carga pesada. Entonces, realmente es una responsabilidad que preferirías no haber adquirido. Entonces, si tú dices, me eché encima este trabajo, ¿sí? Es como tienes la responsabilidad de hacerlo, pero realmente ya no lo quieres, es muy pesado para ti. O si lo usas con una persona, es un poquito feo, ¿sí? Porque es como tú accediste a ayudar a esa persona, pero tú ya no quieres tener esa responsabilidad y esa persona continúa allí. Entonces tú dices, me eché encima a Felipe. Es un poquito feo y despectivo, pero... Lo más importante de esta expresión es que en el principio tú elegiste, ¿sí? Esta responsabilidad o ayudar a esta persona, pero después se volvió muy difícil para ti o muy incómodo o ya no quieres hacerlo, entonces te lo echaste encima porque fue tu elección, pero ya no lo quieres. La próxima es echarse para atrás, que es como to step back.
es como algo que accediste a hacer, pero después cambiaste de opinión y entonces ya no lo vas a hacer, entonces te echas para atrás. No se echen para atrás, y menos si es una fiesta o un paseo, no. Entonces, si por ejemplo, yo estoy en una fiesta y alguien me pregunta, ay, Andrea, ¿qué pasó? Ella dijo que iba a venir. No, se echó para atrás. No quiso venir, que tenía cosas mejores. Después tenemos echar a suertes, que es como to leave it to chance, ¿sí? Si vamos a hacer algo y no sabemos quién lo va a hacer, vamos a dejárselo al destino, que el destino decida. No tenemos que tomar ninguna decisión. Si por ejemplo, Andrea, Otra vez yo. tenemos que editar este video, lo siento Andrea, tenemos que editar este video y ninguna quiere hacerlo, entonces podemos echarlo a suerte jugando piedra, papel o tijera. Otra vez le gané. Yo siempre pierdo en piedra, papel o tijera. ¿Sí? Eso fue echarlo a suertes, ¿sí? Como dejar que la suerte decida o tome la decisión sobre algo. La siguiente me encanta, no sé por qué, pero es echar barriga, ¿sí? Significa que no estás haciendo nada con tu vida, ¿sí? Nada productivo, nada que sirva para algo, entonces estás sentado todo el tiempo esperando que tu barriga crezca. Sí, la lógica detrás de esta frase es que una persona que no hace nada productivo, ninguna actividad, que está sin hacer nada, es una persona que generalmente engorda porque no tiene actividad física. Entonces, está echando barriga. Esa es como una frase predilecta por las madres. Es una de las más comunes entre las mamás cuando quieren decir que sus hijos no están haciendo nada productivo, están echando barriga. Según las mamás, uno siempre echa barriga, siempre. ¿Sí? La última de nuestra lista de expresiones comunes con el verbo echar es echar en balde roto o echar en saco roto. Entonces, imaginémonos esta expresión. Si tú tienes un balde, un saco roto o sin fondo, con un hueco abajo, quiere decir que todo lo que pones allí se va. Entonces, la usamos cuando le damos consejo a alguien o le damos instrucciones a alguien para que haga algo de cierta forma y la persona ignora completamente lo que nosotros le estamos diciendo, ¿sí? Entonces, si yo le digo a Felipe, para no decir a Andrea, que no tome más café porque le puede hacer daño, pero si esa persona, Felipe, sigue tomando más café y le hace daño, echa en balde roto o en saco roto ese consejo. Exactamente. No sé, percibo cierta vibra aquí. Entonces, sí, si una persona realmente no te escucha a pesar de las cosas que tú le dices, entonces esa persona está echando en saco roto o en balde roto todos esos consejos o todas esas instrucciones. No le importa. Listo, muchachos, esas fueron las 14 expresiones del día de hoy. Recuerden que todas ellas son expresiones comunes. En cuanto tengan la oportunidad de usarlas, por favor, háganlo. Es una forma más de adquirir fluidez en español si hablan en esta forma más coloquial. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @getfluentspanish y en nuestra página www.getfluentspanish.com, en donde van a encontrar lecciones, podcasts y ejercicios. Es muy buena, síganla. Chao. Chao.